Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofando sin filtros, un episodio número 47, como están viendo, una invitada muy especial. Sí, el día de hoy traemos a la profesora María Verónica Torres. No estamos con Arián, falta, ella tuvo un problemita hoy y no pudo venir, pero la verán en el siguiente episodio. Y nada, Hola, profe, ¿cómo está? Un gusto de verdad tenerla aquí, profe, en serio. Igualmente para mí. Bueno, primero darle las gracias como siempre a Radio UMA, en la coordinación al profesor Roberto Ruiz y en los controles, Efraín Sangranis, Víctor Pacheco y Naudi García. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Y en la cámara, Jorge. Bueno, es verdad, la cámara como siempre es Jorge, nuestro compatriota ahí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy trajimos a la profesora para hablar de la democracia. Ay, Dios mío. Pero antes de introducir el tema, sabe que quería preguntarle por una foto que tiene en su Instagram con el pingüino de la universidad. Ah, sí. Bueno, la profesora se graduó aquí en la Universidad de Monte Ávila, Sí. en Derecho hace varios años, y la mascota de la universidad, que es Casimiro, un pingüino, tiene como historia con las protestas estudiantiles y Hace tal. pocos años me gradué. Mira, cuando Casimiro nació en mi época de estudiante. Yo me gradué en el año 2011 y fui directora de escuela varios años después, de la Escuela de Derecho. Casimiro surgió, esto es un orgullo que tenemos como mi generación, de que las demás universidades se animaban a protestar una vez que salía la UMA. Ok. Porque nosotros trancábamos la Cotamil. Entonces, inmediatamente que nosotros trancábamos la Cotamil, las demás universidades salían y se animaban. Y en una marcha que se puso en una marcha, no, en una concentración que se puso muy violenta, que sacaron las aulas y empezaron a meternos en las aulas, en aquel momento no nos detenían. Ok. Pero sí nos asustaban muchísimo. O sea, estaba Chávez en el poder en aquel momento. Y disparaban algunos perdigones, pero no era el nivel de violencia que ustedes han vivido. Entonces, habíamos decidido llenar bombas llenar globos con colores. Ok. Porque nos ponían el rinoceronte y la ballena, que son dos carros de guerra, tractores de guerra, ¿no? Y decidimos pintarlos. A la ballena la pintamos de rosado y al rinoceronte la pintamos de azul. Entonces ellos respondían con bombas lacrimógenas y nosotros con las bombas, con las globos. En algún momento, y esto era, bueno, o sea, duraba horas. Nos metíamos, nos guardábamos, había una puertica chiquitica por la que salíamos. Ok. Pero la puertica era muy chiquita, entonces cuando ellos arremetían no podíamos entrar. Y en algún momento, y esto lo podemos contar todos los que estábamos ahí, alguien agarró el carrito, agarró el pingüino y abrió la parte de atrás del pingüino. A ver, aquí vendían Bonais. Pero llegó un momento en que el señor dejó de venir y dejó el pingüino ahí. O sea, el pingüino estaba por ahí mal puesto. El pingüino, para el que no lo sabe, es como... Es nuestra mascota, sí. y nuestra identidad también, de alguna manera, ¿no? Era como es un bastión. Una marca de Bonais. De Bonais. Vendían, eso era helados, ¿no? Sí, unos chupes. Eran unos helados de chupito. Y como que los metían dentro del pingüino. La parte de atrás del pingüino tiene un depósito. Ajá, sí. Exacto. Entonces hubo alguien que agarró el pingüino, metimos las bombas ahí, las bombas no, los globos ahí, y esa persona salió con el pingüino como a modo de escudo y empezó a lanzarlas. Y desde entonces, pues la verdad es que el pingüino se volvió nuestra mejor arma. Qué épico. Sí. Contra el rinoceronte y la ballena, nosotros teníamos el pingüino. Yo le digo, ese pingüino ha visto cosas. Sí. Sí. Tiene más calle que nosotros.
Yo quiero mucho al pingüino. O sea, bueno, estoy segura que ustedes lo quieren también, pero mi generación, No, claro, pues es es otra... adoración con el Sí. pingüino porque fue nuestro protector Claro, por eso. O sea, Sí. nosotros lo que vimos fue que se convirtiera oficialmente en mascota tipo ya de en la la universidad. universidad. Ajá. Sí, porque Pero hubo es un momento distinto. en que pusieron un búho, Ajá. Ujú. pero no nos identificaba Exacto. tanto. Ok. Ujú. Pero sí, como que quería empezar el episodio con esto Ok. para relacionar un poco por qué luchar por la democracia, ¿no? Ok. Cuando a veces se popularizan muchas críticas a la democracia, tipo la tiranía de las mayorías o las masas son ignorantes y entonces por eso la democracia no funciona. Entonces, O ¿por aquello de que qué? porque todo el Ajá. mundo puede votar, ¿no? Ujú. Todo el También, mundo ¿por está qué tal capacitado. persona que no tiene tales estudios que yo sí tengo, su voto vale igual que el mío? Hay como Claro. mucha gente que alega ese tipo de cosas y nosotros queremos aquí un poco repensar eso y por qué decir, bueno, por qué vale la pena este sistema, porque es lo que defendemos, más allá de defenderlo solo por defenderlo, que también no hay que ser acríticos y hay que buscar como cuál es la democracia que queremos, porque también hay varios tipos, ¿no? Claro. Bueno, por supuesto hay varios tipos de democracia. Podemos hablar de los distintos tipos de democracia, pero es inseparable el concepto de democracia del concepto de ciudadanía. A ver, y esto que yo voy a decir probablemente sea controversial, pero varios autores lo hablan y yo, la verdad es que autores sobre todo de la escuela italiana, yo estoy totalmente de acuerdo. La democracia es una forma de vida. Ok. Es una forma de vida. Pensar que la democracia es un sistema de gobierno y ya es reduccionista. La democracia es una forma de vida porque ha demostrado que es la que mejor funciona en la naturaleza humana. Entonces, es una forma de vida. ¿Y por qué? Bueno, porque la democracia respeta todo lo que tiene que ver con el ser humano, con la personalidad humana, con las capacidades humanas y por supuesto con el desarrollo integral de cada uno de los ciudadanos. Entonces, no podemos pensar en democracia sin pensar en ciudadanos y no podemos pensar en ciudadanos sin pensar en individuos. Es decir, cada persona en la democracia debe encontrar un medio y un fin para lograr su desarrollo completo. Entonces, la democracia no es un asunto de masas. La democracia es un asunto de una forma de vivir que los individuos o los ciudadanos, de la que los individuos o los ciudadanos están impregnados. Okay. Por supuesto, podemos hablar de los pilares de la democracia. Uno de los pilares de la democracia es el voto. Y bueno, y que ese voto sea universal, sea secreto. Pero es que pensar también que la democracia es un tema electoral es reduccionista. ¿Por qué? No por la calidad del votante. No porque tú puedas calificar al votante entre los estudiados, los no estudiados, los que conocen, los que no conocen. Es reduccionista porque el voto puede ser manipulado por un sistema de gobierno. De hecho, los regímenes no democráticos, y ahí podríamos hablar de la tiranía, de la dictadura, del totalitarismo, los regímenes no democráticos tienden a tener un sistema de hiperelectoral, igual que hiperregulatorio, pero hiperelectoral. ¿Y por qué hacen un sistema hiperelectoral? Porque mientras las personas están metidas en la dinámica electoral, no están ejerciendo la función de ciudadanía, que es el de control y verificación de los programas públicos y de todo lo que pasa en lo público. Que haya transparencia, que haya rendición Que de haya cuentas, transparencia, que haya rendición de participación. cuentas. Entonces sí, a ver, y lo otro que hay que tener muy claro es que la democracia nos regala algo maravilloso, y es que la descentralización, sin la que no se puede entender la democracia, la descentralización permite que el poder sea dividido. Es decir, que el ciudadano sea cada vez más libre de tomar sus decisiones, de desarrollarse como se quiera desarrollar, de plantearse un modo, una manera de vivir, cómo la quiere desarrollar, ¿no? Entonces,
los gobiernos locales son el medio para que los ciudadanos se desarrollen plenamente. En los gobiernos locales, y además esto es un tema aristotélico incluso, en los gobiernos locales el ciudadano desarrolla sus afectos más directos, que son la familia, sus afectos menos cotidianos, que son los que el colegio, la universidad, el comercio, y finalmente encuentra su desarrollo completo en la ciudad, ¿no? Porque ahí tiene acceso a todas aquellas cosas que lo desarrollan. Entonces, el que quiera estudiar arte puede estudiar arte, el que quiera estudiar medicina puede estudiar medicina en la ciudad. O sea que es inevitable el hecho de que si por alguna razón el ciudadano trabaja cada vez menos como en su integridad como individuo, la democracia inevitablemente va a deteriorarse por culpa de que no hay un ciudadano que esté lo suficientemente preparado para defenderla y estar pendiente y todo esto. Sí, es así. Me gusta cómo lo planteas porque la democracia es una responsabilidad individual, no es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad individual. Entonces, en la medida en que el ciudadano ceda espacios, esos espacios van a ser tomados por el Estado. A menor Estado, mayor democracia. Tenemos que tratar de tener primero tenemos que posicionar al Estado en lo que es un sistema de organización pública. O sea, el Estado no es más que eso. La república sí es un concepto que tiene que ver con la idiosincrasia, que tiene que ver además con los valores tangibles, intangibles, con la herencia moral y la herencia patrimonial que hemos recibido de nuestro recorrido histórico. La patria es un concepto aún más elevado y más importante, pero el Estado es simplemente una forma de organización. Entonces, pensar que el Estado es más o menos importante que la democracia es un grave error, porque los ciudadanos no se desarrollan en el Estado, los ciudadanos se desarrollan en la libertad. Yo quería preguntar el tema de una cultura democrática. Okay. O sea, ¿cómo o qué es necesario que se arraigue dentro de la ciudadanía para que esa democracia, que es intrínseca, no solo como dices, a ser simplemente un sistema de organización social o de gobierno, sino una forma de vida y de habitar un país y las ciudades en las que vivimos, pues que se arraigue una cuestión cultural que permita que permanezca, ¿no? Y lo pregunto también en el contexto de Venezuela, que estamos tratando de recuperarla. Cuando lo hagamos, ¿qué hace falta para preservarla y que no solo sean 40 años más y vuelva a caer otra vez? Ok. Bueno, la democracia, la democracia siendo un modelo que se adapta a la naturaleza humana y siendo la naturaleza humana imperfecta, la democracia tiene imperfecciones. En ese sentido, y estoy segura que ustedes lo conocen, quizás suene un poco trillado, pero lo traigo a colación, la democracia es como el mito de Sísifo, que tiene que subir, ya lo han dicho en este podcast. Lo hemos hablado. Lo hemos hablado. Lo has hablado, bueno, perdón. No. A mí me encanta Sísifo, Camus, Okay. la reflexión que hace sobre el mito. Brutal. Bueno, entonces la democracia siempre se está construyendo, porque los seres humanos no son perfectos, pero luego las generaciones necesitan adaptaciones. Que no son adaptaciones, no son adaptaciones conceptuales, son adaptaciones institucionales. ¿En qué sentido? En que la democracia siempre va a tener como fin último el bien de la persona. Pero, por ejemplo, ahorita tenemos el tema de la inteligencia artificial. La democracia tiene que crear instituciones que favorezcan o desfavorezcan, o como cada quien lo... Yo, por ejemplo, soy pro inteligencia artificial y no le tengo miedo, sino más bien quiero aprender un montón de ella, ¿no? Entonces, claro, la democracia tiene que crear instituciones que puedan llevar a cabo esos temas, pero no es una diferencia
Son diferencias de forma, pero no de fondo. Ok. Y lo que decías, cómo mantener la democracia a través de los gobiernos locales. O sea, en los gobiernos locales se crean liderazgos locales. Esos liderazgos locales van a los consejos municipales, a los consejos legislativos, van a las alcaldías y ahí hacen saber y conocer sus padeceres y sus beneficios como ciudadanos, ¿no? Entonces lo que hay es que mantener los gobiernos locales. Luego esos liderazgos crecerán o no crecerán, pero ahí están. Y lo otro es los partidos políticos, que los partidos políticos tienen que ser cunas de democracia y no castración de vocaciones políticas. No O sé. sea, Pero yo creo que también, o sea, para nosotros, por ejemplo, es como complicado este concepto porque, bueno, no sé, nuestra generación, por ejemplo, es muy alejada de la política, muy alejada también de todo este tema de la democracia. Desde tu punto de vista, ¿cómo haces que una gente, por ejemplo, en el caso de nuestra generación que está como más alejada, recupere ese interés por, mira, esto es una responsabilidad de todo el mundo? ¿Sabes? Porque es eso. Nosotros a veces hablamos, bueno, capaz hay gente que sí le interesa, pero Sí. la mayoría está como en el aire de, eso no me cambia mi vida, no me importa. O más allá incluso del interés del desconocimiento porque no lo han vivido, digamos. Claro. O sea, a ver, nosotros tenemos 21 años, 22. 22. 22. Entonces, como, y 22 yo años. 23. es como democracia, ¿cómo sabe eso? Ajá. ¿Cómo se come? Entonces, ¿qué nos puedes decir en ese sentido? Mira, la democracia es tan intrínseca a la persona humana que es de sentido común. Okay. O sea, ustedes conocen la democracia. Es una falacia decir que no conocen la democracia por no haberla vivido. Okay. Ustedes conocen la democracia porque ustedes experimentan su condición de persona humana. Con lo cual, ustedes buscan y requieren instituciones que respeten esa condición. Estamos hablando de Así- un homo democraticus. O no. Algo Puede así. ser, puede ser. A mí me gusta mucho el concepto de gentleman de Ortega y Gasset, que habla sobre el ciudadano como una persona individual, incluso liberal, se puede pensar, ¿no? Individual, distinto al Estado, pero que además tiene unas características esenciales y es que busca el desarrollo, que no es lo mismo que el progreso, porque el progreso estandariza, pero busca el desarrollo porque el desarrollo individualiza. A ver, ustedes sí conocen la democracia porque la democracia es un asunto de sentido común. Pero luego, y porque el ser humano está hecho para la libertad. El ser humano no está hecho para ser dominado. Y la manera de que no sea dominado es con la democracia, con la separación de poderes. Pero luego hay otra cosa que es muy importante y que espero que les dé tranquilidad tanto a ustedes como a las personas que nos están viendo, a su generación. Y es que ustedes sí conocen de democracia, no solamente por el tema de sentido común, sino porque sus padres y sus abuelos son la reserva moral del país. Y ellos les han enseñado lo que es la democracia. Y los profesores, a ver, yo tampoco viví la democracia. O sea, cuando Chávez llegó al poder, yo tendría 9 años. O sea, pero eso no significa que no podamos conocer la democracia, porque además tenemos la reserva moral de nuestros padres y abuelos que la conocieron bien. Que nuestra democracia, los 40 años de democracia no fueron los mejores. Bueno, también es un tema de madurez y experimental, ¿no? O sea, este es un país, nosotros somos el país de Latinoamérica que ha tenido que ha tenido más años de dictaduras militares. O sea, no podemos pretender llegar a los 40 años de la democracia y que la democracia sea sosteniblemente impoluta. O sea, Sí. eso no va a pasar. Sí, no, es que justo te iba a preguntar eso, porque al final es como que Venezuela tiene una historia de al final gobiernos muy autoritarios en general, y no sé si también eso, obviamente, siento yo, pero no lo podrás decir mejor, que influye al final en cómo el ciudadano
defiende esa democracia y todo lo que viene con ella. O sea, si al final está acostumbrada a buscar autoridades firmes que le digan qué es lo que tiene que hacer. Un caudillo. Sí, es raro, es como, o sea, viene entre nosotros al final porque, bueno, es cierto que somos seres humanos, pero que también es como que el país sí está, es como si estuviese acostumbrado a eso, a que, a juro, tiene que haber una autoridad muy firme y que si nos quitan libertades o nos gritan y nos mandan, es mejor. Sí, hay dos dichos en política que creo que son relevantes en este momento. El primero es que autoridad que no abusa pierde prestigio. Ujú. Y eso en los partidos políticos se tiene muy presente, ¿no? De hecho, tú cuando le das clase a los muchachos en los partidos políticos y cuando estás en entornos de campaña y cuando tú ves que hay un mal hábito y es que siempre están tratando de que haya alguien más raso que ellos Ok. para poderlo dirigir y no para poderlo formar y no para ser equipo. Entonces, claro, eso es un mal que tenemos, un mal hábito, una situación, la verdad es que bastante triste. No nos enorgullece para nada. Sí, en Venezuela hemos tenido el cáncer del caudillismo, es cierto, pero también es cierto que cuando las libertades están tan en juego, surge la necesidad de cuando las personas son tan sometidas, Ujú. tan dominadas por el poder, surge también la necesidad de las libertades. Entonces ahorita estamos experimentando a una población mucho más independiente del Estado, a una población mucho más consciente del mérito y la dignidad del trabajo individual y eso es una alegría. Chávez nos hizo un terrible daño con las misiones. Llegó un momento en que la nómina, o sea, en que la clase productiva del país estaba prácticamente, la mayoría era prácticamente del Estado. Me acuerdo incluso de cifras de 7 millones de empleados del Estado, porque las Claro. personas que formaban parte de las misiones empezaron a pasar a formar parte de la nómina pública. Y aquí todo el mundo se acostumbró a los subsidios. Ujú. En esta lucha democrática que tenemos, que ha sido sostenida y larga, y que además ha sido desgastante también, en esta lucha democrática hemos combatido un mal de alma, y es el mal del rentismo, el mal del papá gobierno. Ujú. Sí, el gobierno paternalista que está ahí, el Exactamente. Estado paternalista, mejor dicho. Y al Estado paternalista hay que verlo con, o sea, no se puede entender sin un ciudadano esclavizado, ¿no? Entonces, claro, y además que las misiones lograron una cosa que es terrible, y es que lograron que el ciudadano tenga una sumisión apática. Sí. Eso significa que no solamente es sumiso, sino que además no le interesa lo público. Cuando ustedes me dicen, bueno, es que los jóvenes no estamos tan interesados en política, yo pienso que sí están interesados, pero la respuesta a esa percepción es la sumisión apática. Y es que, bueno, ya estamos en este punto, ¿qué más vamos a hacer? Es que no sea irnos, ¿no? Graduarnos rápido para irnos, ¿no? Sí, pero a ver, y también, por ejemplo, tenemos aquí para preguntarte. ¿Tú crees que el tema también de la democracia es, o sea, un tema a nivel mundial? Del hecho de que las Sí. democracias estén debilitadas en general. O sea que... Porque al final uno como que lee las noticias y parece eso, que es como a nivel mundial, entonces es como, bueno, ¿qué se hace cuando pasa esto a nivel mundial? De que estamos Uno todos ve en esto. elecciones presidenciales en otros países y es como tienen para elegir entre dos malas opciones. Y es como, Sí. pobrecito. ¿Sabes? Sí, el mal menor. Y uno tiene que buscar elegir el mal menor y están en esa discusión, pero no hay como buenos políticos estadistas ya que vayan a dirigir bien, sino como malas opciones ahorita en muchos lados. Bueno, a ver, las democracias en el mundo están en muy mal estado, en terrible estado. ¿Pero por qué? Porque el sistema no ha logrado adaptarse
a las características que tiene el ciudadano de hoy en día. Okay. O sea, el desarrollo ciudadano siempre va mucho más lento que el desarrollo de instituciones del Estado o de instituciones democráticas. Entonces, la democracia está empezando, como teoría, a abordar temas de los que ya el ciudadano maneja perfectamente. Y no solamente hablamos aquí de inteligencia digital y artificial, hablamos aquí también de formas de relacionamiento, incluso una discusión que tenemos que tener y que es importante, son cómo se van a manejar el tema de las minorías, porque sí las existen. Claro. Y las minorías además no son nada más la del lobby LGBTI, también tenemos minorías aquí en Venezuela que son, que somos una mayoría, pero que somos minorías políticas de cara al gobierno. Y claro, el mundo tiene que plantearse eso, pero es que además el mundo tiene grandes peligros autócratas, totalitarios. Tenemos a Rusia, tenemos por supuesto la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también tenemos a China, que China tiene intereses económicos y no intereses democráticos, no intereses políticos, no intereses que favorezcan a la individualidad del ciudadano. Tenemos también, África. Sí, África. O sea, África y Latinoamérica, que se está planteando en este momento como el continente del futuro, también tiene grandes daños a la democracia como institución. Nicaragua, El Salvador, que es un caso que hay que estudiar. Cuba, Venezuela, Guatemala. En Perú escogen un presidente al mes. Sí, Perú está grave. Perú está feo. Nosotros los consultores... Hace poco en Bolivia. En Bolivia. En Bolivia, es verdad. Nosotros somos los consultores políticos que no para, o sea, ser consultor político es muy cool, o sea, pero también es muy agotador porque no paras de trabajar. Claro. Primero porque el cerebro no se apaga, o sea, tú estás todo el tiempo haciendo estrategias y viendo escenarios, ¿no? Estrategias que favorezcan a tu cliente, ¿no? Y luego haciendo escenarios que sean lo más metodológicos, científicamente metodológicos posibles, donde puedas donde puedas mostrar los escenarios sin comprometer la verdad. Es decir, el gobierno tiene estas posibilidades y el gobierno tiene estas virtudes y la oposición tiene estas otras virtudes. Pero el consultor político no para. O sea, incluso cuando yo estoy descansando, estoy trabajando, porque estoy pensando en una estrategia para... Entonces, cuando los consultores políticos nos llaman para opinar, por ejemplo, sobre Perú, ya yo no doy entrevistas de ese tipo, porque es que uno queda como un bolsa. o sea la propia bolsa. Sí, Los primeros días del año yo me recogí también con las entrevistas de Venezuela y no daba entrevistas porque es que era tan cambiante el escenario. Y ahorita nos estamos enfrentando a un escenario también que va a cambiar los últimos días porque las campañas son muy dinámicas. Sí. El de Venezuela está muy convulso. O sea, yo estoy como todo así... Yo que ni soy consultor político, no me imagino cómo estarás tú. Nosotros las elecciones que se vienen. Y algo que he leído mucho es como... El que te diga que sabe qué va a pasar el 28 y el 29 te está mintiendo. Porque nadie tiene idea. Nadie tiene idea. Y yo tengo una teoría... Y es una teoría muy antipática que me hace daño, no me gusta, me cae muy mal, me cae gorda, me cae pesada. Y es que es probable que no tengamos elecciones, porque se están planteando distintos medios de negociación. Y esos medios de negociación, aunque tienen afectación doméstica, se resuelven en mesas de diálogo internacional. Sí. Entonces... Es un error plantearnos ir a unas elecciones y no pensar que es posible que esas elecciones se suspendan. ¿Y cuál va a ser el plan
a seguir en caso de que no es un plan B, está en el mismo plan A, Sí, claro. porque es un escenario factible. Entonces, sí, o sea, esa es mi teoría. Espero yo estar muy equivocada. Una de las cosas es que podemos ir a unas elecciones regionales antes de las presidenciales, a unas elecciones generales. Y también otra de las teorías es que vayamos a un nuevo proceso de negociación porque, a ver, Barbados no se ha cerrado. Ujú. Y entonces, bueno, esta es la vida del consultor político, un fastidio. Un fastidio. Y la vida del esposo, la esposa del consultor político es más fastidioso. Porque ellos quieren hablar, no sé, de mira, vamos a comer para tal lado. Ah, no, buenísimo, pero yo no estoy pensando en qué voy a comer, yo estoy pensando en, bueno, pero fulanito dijo tal cosa, entonces menganito dijo tal cosa, entonces el gobierno se volvió a sentar con los Estados Unidos. O sea, No, es un complicadísimo. fastidio, o sea, somos insoportables. Pero bueno, no sé si tú tienes algo más para decir, porque yo entonces... ¿no? Yo quería eso, cerrar entonces con... Porque dijiste una parte muy importante antes, que es eso de... O sea, no es que la democracia no sea como la manera correcta, sino que simplemente es que tenemos que entender que que se está adaptando a lo que ya nosotros nos adaptamos. Porque Exacto. justo ahorita estabas diciendo eso de, bueno, no... O sea, simplemente es que el humano se adaptó más rápido. El sistema no es que hay que botarlo a la basura y ver cómo hacemos ahora, sino que simplemente es, bueno, entre todos, cada uno hacer su parte para que se adapte como estamos ahorita. Es eso el... Sí, a ver, que decir que la democracia no está en decadencia es una tontería, ¿no? Eh, yo hace rato hablaba de Rusia, hablaba de China, habría que hablar de Turquía, habría que hablar de el tráfico de personas, la trata de personas, habría que hablar del tráfico del tráfico de drogas, habría que hablar del tráfico de incluso un tema importantísimo, el tema del tráfico de transexuales, Ujú. que es durísimo, la venta de órganos. A ver, hay un montón de cosas de las que tenemos que plantearnos, ¿no? Para que la democracia sea cada vez más sólida y cada vez atienda más al ciudadano. Pero mientras tanto, mientras la democracia se va ajustando a eso, estamos entrando en unos procesos demagógicos muy, muy poco sanos. ¿Y cuáles son esos procesos demagógicos? Bueno, a ver, ¿qué mayor muestra que Trump y Biden? Sí. O sea, Eso me refería con dos malas opciones. sí, son dos opciones, dos malas opciones. Por supuesto, los venezolanos tenemos esta idea de que si gana Trump tenemos más opciones Ujú. de salir del gobierno. Yo no estoy tan segura de que eso sea así, porque los intereses económicos siempre privan sobre los intereses políticos. Pero un debate como el que hubo en los Estados Unidos, quizás es la nación más importante del mundo, es deplorable. Sí, no. Fue feo. Absolutamente. O sea, yo lo veía bueno, primero lo vi en diferido y ya sabía de qué iba, pero luego lo veía y yo estaba profundamente preocupada por el ejemplo institucional que los Estados Unidos estaban Ujú. dando al mundo. O sea, no es muy distinto a una discusión en un bar de un país subdesarrollado. Este podcast está más profundo. Pues. No, es que es Esa- verdad. O sea, porque eso, si tú lo piensas, se supone que es el país potencia, el que todos tenemos, bueno, como norte de esto es lo mejor. Si eso es lo mejor, ¿cómo estamos los demás? Pero les pregunto, o sea, lo que se habló ahí es distinto No. a lo que se puede hablar incluso borrachos. Sí, exacto. Es O que sea, literal es la tasca de que puedas conseguirte aquí es lo mismo. Exacto. Y que esos sean los líderes mundiales, además los Estados Unidos, que tienen este tema de que ellos son la casa sobre la pradera y por eso nos cuidan al resto de la humanidad. Bueno, o sea, es terrible. Yo me estoy riendo, pero es muy trágico. No, sí, nosotros nos estamos riendo, O pero en sea, verdad es feo. Es grave. Es grave. O sea, a mí de verdad que me preocupó una barbaridad. Reír para no llorar. Sí, es reír para no llorar. Sí. Ahí podríamos hablar mucho más profundo sobre cómo debieron haber sido preparados los candidatos, pero ese no es el tema de esto, ¿no? Este año es un año muy importante porque es un año hiperelectoral. 175 países en el mundo van a tener o están teniendo elecciones.
Por eso también el escenario de que posiblemente las elecciones se retrasen, porque para Nicolás Maduro puede ser provechoso eh, eh, ir a elecciones con un entorno internacional favorable. O sea, dependiendo de lo que de los resultados electorales. Por supuesto, el primer resultado electoral es el de los Estados Unidos. Claro. Habría que ver si Biden recuerda dónde queda Venezuela. Y habría que ver si Trump... No, en Minnesota. Cuando uno dice Venezuela, siempre te dicen los gringos, Minnesota. No, Venezuela. Habría que recordar, a ver si Biden recuerda dónde queda. Y luego habría que ver si Trump es tan aliado de la libertad como dice serlo. Sí. Yo tenía, que antes no se me había ocurrido, pero una última pregunta, yo creo que ya para cerrar. Que tú defiendes, no sé si es una corriente, un modelo, pero el municipalismo. Sí, yo me dedico a eso. Okay. ¿Qué es el municipalismo? ¿Es como algo, como una idea de hacia dónde tenemos que ir? Bueno, el municipalismo es la esencia de la democracia y es darle poder al ciudadano en los gobiernos locales. Es la descentralización, es la manera más amable en la que el ciudadano se desarrolla, pero además tiene unos fundamentos filosóficos importantísimos. Y es que es la construcción de un entorno que vela por la individualidad del ser humano. Entonces, el municipalismo es una maravilla. O sea, a ver, pensar, y ahorita es más urgente que nunca, porque el gobierno con las comunas, nacionalizando los servicios públicos y además quitándole a los municipios las potestades sobre temas como por ejemplo los hospitales o las autopistas, las vías interestados, el gobierno ha golpeado mucho el municipalismo. Entonces es muy difícil que un político se plantee ir a un gobierno local mientras que sí se plantean ir a lo nacional. Claro. Necesitamos más concejales y más alcaldes, más pretensiones de ser concejales y alcaldes que pretensiones de ser diputado o ser ministro en un gobierno miren, yo he visto gente pelearse por ministerios en los últimos 20 años. O sea, esto no... Sí. Pero sí. Pero qué triste pelearse por el Ministerio de la Felicidad. Poco así, chicos. Sí, o sea, yo los he visto pelearse por el Ministerio Intergaláctico. Pero, miren, el municipalismo es la solución a esto que está pasando. Es centrar la mirada en el individuo y en las necesidades cotidianas y no cotidianas que lo ayudan a desarrollarse. Tener los opuestos sobre el municipalismo implica que al descentralizar el poder se pueda hacer mejores hospitales, se puedan hacer mejores colegios, se puedan hacer una cantidad de cosas. Una de las grandes tragedias que tenemos en Venezuela es que la nómina de los municipios y las alcaldías salen de Miraflores. Entonces los municipios y las alcaldías tienen personal que no pueden despedir porque habría que despedirlo desde Miraflores y son gente que no es eficiente porque no trabaja. Uh-huh. O que quieren incorporar a alguien y eso implica un trámite. Entonces, ¿cómo un alcalde o como un consejo municipal o un consejo legislativo regional puede hacer un equipo político sin la capacidad de contratarlo? Claro. O sea, es muy difícil, es muy cuesta arriba. Y ahí es donde está la lucha que nos toca dar para recuperar la democracia. Bueno, en verdad, muchas gracias, profe. Esto estuvo bastante interesante, genuinamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, tus redes sociales. Mavero Torres G. Para que la gente vaya a verte por allá.
Bueno, nosotros otra vez agradecerle a Radio UMA, a Jorge, las redes del podcast, @filosofando sin filtros, y en X, @filosofando sin F. Y si crees en la democracia, dale like al video, compártelo. A los panas que no crean en la democracia se los manda llamas también. y se lo dices. Y le dices, sí, mira, escucha sí. esto para ver si cambias de opinión, chamo. Exacto. Y bueno, nos vemos Que en la vayan a próxima. votar el 28 si hay elecciones, Dios quiera que sí. Y que miren para los lados porque la única manera de salir de esto es con cohesión ciudadana. Nos Estamos vemos. listos.